Vale, pues empezamos entonces. Como os decía, buenos días o buenas tardes a todos. Estamos en la clase 9 ya, así que ya más que hemos pasado el ecuador de las clases, de la asignatura. Entonces, bueno, hoy estamos con el tema 7. Lo que quería enseñaros es, ahora lo introduzco y todo, pero antes de nada un poco de calendario de lo que nos queda, porque es verdad que igual esta segunda parte de la asignatura es un poco más intensa entre trabajos, etcétera. Entonces, bueno, para que tengáis eso, un mapa, un calendario de lo que vamos a hacer. Entonces, en cuanto a clases online, pues quedan estas 8 veo ahí, incluyendo un laboratorio. Entonces, tenemos hoy el tema 7, 16 de enero. El lunes que viene tendremos el tema 8. Ya veis, hay uno de 4. Creo que ya os dije desde el principio, el tema 8 es el grosso de la asignatura, entonces lo vamos a dividir en 4 clases. Entonces, bueno, pues el siguiente lunes haremos la primera parte de este tema. Después, de hecho, esto va a ser el propio lunes, porque hemos estado buscando en el calendario otros huecos de 2 horas y no hemos encontrado otro hueco, ya lo siento. Entonces, el lunes también tendremos el laboratorio de 2 horas. De hecho, bueno, ahora igual al principio, igual lo dejo para el lunes, explicaros, solo por daros alguna idea. El laboratorio corresponde a la actividad 2. Esto a veces es un poco lioso, pero bueno, la actividad 2 es el laboratorio. Lo que hacemos es, tenemos una sesión de 2 horas dedicada a empezar con el ejercicio. Yo al principio de esa sesión lo explicaré, os introduzco el tema, os digo dónde están los ejercicios, lo que hay que hacer, lo que hay que entregar. La fecha veis ahí que va a ser 6 de febrero, entonces os lo dejo todo explicado, igual que hice para la actividad uno. Y después lo diferente de esto es que esta clase de 2 horas, este laboratorio, es para empezar con el ejercicio en clase. Entonces funcionará de tal forma que ya lo veremos el lunes, pero haremos grupos aleatorios. La idea es que estéis pues entre 4 o 5 en cada grupo y lo empecéis a hacer juntos. La entrega individual. El tema es que se puede aprovechar estar en grupo, yo estaré saltando de clase en clase, puede que os cuente algún truco, o sea, es un poco de sesión de trabajo, es algo diferente, ya que es un máster, pues que no tiene mucho grupal y no se hace, al ser además en remoto, pues esto se ha construido también pues para que podáis interactuar entre vosotros y trabajar juntos. Entonces, no es obligatorio venir, no es necesario venir, la entrega va a ser igualmente individual, pero es para ayudaros, para familiarizaros con el ejercicio y para poder entenderlo mejor, para poder empezar a resolver, para que os dé alguna pista, o sea, está pensado así. Entonces, eso, el lunes va a ser un día bastante intenso, con el inicio del tema 8 y con el laboratorio. Después ya tendremos el 29, que es el tema 8 y repaso examen. Entonces va a ser una clase doble. Entonces me gustaba explicar un poco esto y lo he pintado de esta forma porque si no igual lo veis y es un poco lío. Ahora os leo el chat, que lo tengo por no estar como hipergirada. Entonces, el 29, como decía, tenemos la segunda parte del tema 8 y el repaso a examen, que esto lo pedíais, yo creo que hace un par de clases por lo menos de algo de examen y tal. El 29 os explico cómo es el examen, cómo es, os enseño preguntas de ejemplo, parte teórica, parte práctica, qué se puede llevar, qué no se puede llevar, online, en persona, os lo explico todo del examen el 29. El 5 tema 8 la siguiente parte, y presentamos la actividad 3 que es la última, y esta es grupal, como tal. Y luego ya tenemos 3 clases o sea, normales. Entonces, o sea, el tema 8 el tema 9 y el tema 10. Va a haber en algún momento, he dicho normales, pero en realidad seguramente la semana del 12 haya una clase doble pensando en resolver la actividad 2. Aquí hay muchos alumnos que dicen, prefiero en vez de resolver la actividad 2 seguir con el repaso de examen. Entonces puede que la clase esta extra de resolución de actividad 2 la usemos para seguir hablando del examen, dudas que tengáis. Os haré preguntas de ejemplos, os voy a pasar un montón de materiales de otros años. Entonces eso lo tendremos. Y eso en cuanto a fechas de entrega, como os decía, la actividad 2 que es el laboratorio, el 6 de febrero, la actividad 3 que va a ser grupal, que ya hablaremos de ella la semana del 5 de febrero, va a ser para el 20, y el examen es en marzo, para que lo sepáis. Y yo creo que esto es eso, lo que queda de asignatura. Y voy aquí ahora. eh,
Ah, pues no lo sabía. Diego, sí, espera, o sea, bueno, primero igual lo de Diego, que lo vi importante. No sé si lo han puesto para todos o para todos los grupos. Es relevante para mí, porque entonces empiezo a dar el tema antes o no sé cómo hacerlo, o lo dejo grabado y ya los que queráis salir, eh, no lo sé. Veo que estás poniendo capturas, Diego. Entiendo que no es para todos, pero no sé, eso me asusta. Si no o sea, no me gustaría quedarme sola, pero si solo os vais algunos, la dejo grabada igualmente. La actividad es grupal, sí. Entonces la entrega es individual, pero ya os lo explico el lunes, que si yo estoy en un grupo con Laura, con Jesús y con no sé quién, nos llevamos muy bien y lo empezamos a hacer juntos. De hecho, luego nos damos el WhatsApp y lo seguimos haciendo juntos, lo que sea. En la entrega podéis decir, yo esto lo hice con Laura, Jesús y con Diego. Y ya está. Yo así de hecho corrijo uno, pero la idea es que Jesús diga que lo ha hecho con los tres, Diego, o sea, la idea es que sea para casos en los que el trabajo se ha hecho de forma muy equilibrada y que se empiece en clase. Así que sí que se puede. Aun y todo, cada uno tiene que entregar el suyo. O sea, yo tengo que ver que Jesús entrega el suyo, Laura el suyo, Diego el suyo, etcétera. Os lo explico el lunes, porque luego se ven, hay grupos, eso, pues que hacen mucha piña y lo quieren entregar juntos y otros igual que no, o lo que sea. Entonces lo vemos todo el lunes. Eh, buena pregunta. Hablaré de examen el 29, pero no hay que generar código en el examen. Ya os hago el spoiler. De hecho, no es solo teórico, es también práctico, pero no se evalúa código como tal. Se hizo una parte más práctica, pero código no. Por eso también alguno, eso, la actividad, es que me ha pasado con uno, en la actividad uno decía, no, es que el código es buenísimo, tal. No evaluamos que el código sea el mejor del mundo, sino que lo que estamos viendo es procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pues cómo aplico el código para hacer cierto análisis o para sacar ciertos insights del análisis que queramos hacer, ¿no? Entonces, no es una asignatura de desarrollo de software, para nada. Vale, Jorge tiene clase, también Diego Andrés, el resto, nada. Si no, nos quedamos y ya está, ¿eh? Lo siento por vosotros porque no me habían dicho nada. No sé qué deciros. Me parece un poco... Bueno, como algunos no la tenéis, por lo menos me quedo con vosotros, con los que sea, y luego se va a quedar grabada igualmente. Así que de hecho, no sé si hay dudas de esto, porque ya me meto en materia. ¿Hay dudas de la parte más logística del calendario? Yo creo que no, ¿no? Si no, voy leyendo ahí el chat. ¿Vale? Pues vamos al tema 7. El 7 lo vamos a ver, como os digo, en un día, hoy, y es bastante densito. Entonces, la pregunta del día o el problema con el que nos encontramos va a ser cómo predecir el siguiente texto o si podemos, en realidad no es cómo es, o sea, sí, cómo podemos predecir el siguiente texto dado el comienzo de una oración. Esta pregunta, de hecho, nos va a perseguir ya durante el tema 8 también. Entonces, este tema, de hecho, es como una introducción al tema 8. Entonces, con esto vamos a hablar, lo he dicho, pero el modelado estadístico del lenguaje. Entonces, hablaremos de estadística hoy, un poco. Primero, estadística tenemos probabilidades. ¿Alguien que se acuerde de lo que es la probabilidad de transición? Que esto lo vimos hace unos cuantos temas. Vimos probabilidad de emisión, probabilidad de transición. Después aplicamos el algoritmo de Viterbi. No sé si alguien se acuerda. Hablábamos de etiquetado morfosintáctico en este caso. ¿Vale? Hoy hablaremos de eneagramas. Jesús, te estás adelantando a lo de hoy. Buena. Pero cuando hablábamos de la probabilidad de transición etiquetado morfosintáctico, ¿alguien se acuerda lo que significa la probabilidad de transición? Porque esto como concepto nos puede servir hoy para entender un poco. Eso es, justo. La probabilidad de encontrar una etiqueta morfosintáctica, decíamos, dada una etiqueta dada o estando en una etiqueta en concreto. Exacto, justo. Pues hoy trataremos un concepto un poco parecido a esto. De hecho, las tablas nos van a recordar a las probabilidades
de transición, aunque ya no estamos en la clase de lengua, por tanto ya no estamos en morfosintaxis, ni, o sea, ni mucho menos. O sea que estamos en otro tema. Hoy lo usaremos para predecir la siguiente palabra a la anterior, más que la etiqueta en sí. Y la segunda, bueno, si lo que queremos hacer es predecir la siguiente palabra, ¿cuál, o sea, esto para qué me puede servir esto? ¿En qué casos puede ser interesante en la práctica, más allá de aprenderlo de forma teórica? ¿Vale? Vale, diría que de hecho autocompletado es el caso como que en lo que pensamos primero, ¿no? O sea, que de hecho ya está como en cualquier aplicación que usemos o cualquier buscador aparece. Puede ser para chats, alguno más, que siempre viene a la cabeza es el autocompletado el primero. Que al final es cuál es la siguiente palabra más probable, ¿no? Cuando estás en el WhatsApp escribiendo te van saliendo las palabras de hecho de lo que tú hayas escrito. Así que va ahí aprendiendo. Ejercen después de buscadores, bueno, por ahí puede ser, ¿no? Más o menos muchos de los casos que tenemos en procesamiento de lenguaje natural. Y obviamente Google lo hace como un buscador más. Vale, entonces lo que vamos a ver es, primero, nos presento un poco lo que es el modelado de lenguaje estadístico y hablaremos de enegramas, que lo ponía, yo lo perdí, pero lo ponía ahí arriba alguien. Veremos lo que es un enegrama, cómo se pueden representar y cómo podemos operar con ellas. Ahí veremos que tienen cierto límite o veremos algo que puede que a nosotros matemáticamente no nos venga bien y veremos cómo aplicar técnicas de suavizado para que eso no pase. Lo haremos, o sea, primero hablaremos de estadística, de cómo aplicar aquí la estadística, y después ya hablaremos de vectores, que ya os dije que se queda para rato lo de los vectores. De hecho, el lunes nos meteremos muchísimo más en toda la parte vectorial, pero eso veremos cómo modelar el lenguaje con vectores. Entonces, bueno, pues aquí también veremos sobre todo back of words, que esto va a ser una parte importante que hablaremos en la parte del examen. O sea, va a ser un tipo de ejercicio que tendremos que tener muy interiorizada. ¿Vale? Entonces hablaremos primero de estadística y después de vectores. En cuanto a estadística, estamos modelando el lenguaje, entonces aquí lo que estamos intentando hacer al final es poder operar con el lenguaje de forma computacional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para diferentes tareas del procesamiento de lenguaje natural, algunas los estáis comentando. Os digo, el número uno en este caso sería eso, el de los teclados predictivos, por ejemplo, para poder predecir cuál es la siguiente palabra más probable, pues aplicar la estadística, que eso es lo que haremos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cuál es la fórmula que vamos a usar? Los enegramas. Entonces, un enegrama es una subsecuencia, un enegrama, creo que he dicho enegrama. Un enegrama es una subsecuencia de n elementos consecutivos, pues dentro de una secuencia, ¿no? Entonces, en enegrama se aplica muchísimo, o sea, los enegramas en inteligencia artificial y en concreto también en NLP. Entonces, depende de cuántas palabras tengamos en cada una de esas subsecuencias, se va a llamar de una forma o de otra, ¿no? Si n igual a 2 pues va a ser un bigrama. Si es igual a 3 pues un trigrama. Y así, en general, hablamos de n-gramas. Tantas palabras o tantos elementos como sean. Entonces, veis ahí algunos ejemplos, ¿no? Pues un bigrama está compuesto por dos elementos y voy ahí combinando si tengo un texto dado, que este va a ser el que después también trabajaremos, pues en el Quijote. Iremos combinando los elementos de dos en dos, de tres en tres, o eso, ya podríamos tirar cuatro o cinco y tanto como queramos. Y de esta forma, eso, nos va a permitir operar con el lenguaje general. Entonces, lo que queremos es calcular la probabilidad de una palabra dada otra palabra, ¿no? O sea, cuando tengo una palabra, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca la siguiente palabra? Viendo eso, si hablamos o sea, de un teclado, pues me va sugiriendo la siguiente palabra según la palabra de la probabilidad más alta, ¿no? Entonces,
En este caso, podríamos calcularla y esto es un poco lo que nos puede recordar a las probabilidades de transición y por eso os lo preguntaba al principio. Si tenemos un corpus dado, que recordemos que siempre trabajamos en estos casos con un corpus que ya está etiquetado y ya está dado, tenemos aquí un set de, voy a coger el láser, ahí está. Tenemos aquí un set de palabras, esto está totalmente simplificado, que tengo en el corpus, cuántas veces aparecen. Y después tengo cuántas veces aparece X palabra seguida de la siguiente. ¿Sí? Entonces, I seguido de I aparece 5 veces. I seguido de want aparece 800 y pico veces. Entonces, teniendo este tipo de tablas, podemos ir calculando, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que aparezca want seguido de to. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la calculamos? Muy simple, pues las apariciones o el count de want to entre las apariciones de want. Entonces, si vamos a la tabla, la tengo aquí sin... Uy, ¿qué raya se ha hecho ahí? Se ha hecho aquí como una raya. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no sé por qué ha aparecido eso ahí. Bueno, lo dejo. Sería saber las apariciones de want to, por tanto, me iría a la tabla de abajo y vería want seguido de to, que veo aquí 608 entre las apariciones de want. Por tanto, vería en el corpus que tengo yo etiquetado cuántas veces aparece want, que es 927. Entonces, esa sería la probabilidad de que aparezca want y después to. Parece sencillo en este caso, con un bigrama, o sea, en este caso want to, parece sencillo. Ahora, si esto lo vamos complicando, yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de teniendo I want aparezca to. Entonces, por tanto, que tenga, cuál es la probabilidad de que aparezca el trigrama I want to. No es tan banal, porque en este caso sí que tengo las apariciones de I want, lo veo aquí en la tabla de abajo, I seguido de want, pero no tengo la probabilidad de I want to, como veréis, ¿no? O sea, no soy capaz de llegar a ese nivel, incluso si seguimos iterando, pues según vayamos añadiendo más palabras, no voy a poder calcular esa probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si, antes de nada voy a, porque me está desconcertando. ¿Veis una raya azul en la pantalla? Porque yo la veo en esta no, tengo duplicada. Qué raro. La voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Un segundo, ¿eh? Porque la veo, o sea, tengo la pantalla duplicada, pero solo me aparece en una. Vale, yo creo que ya. Espera, voy a... Es que no sé si es que alguien ha hecho alguna raya. Así está, ya está. Vale. Ya está bien, perfecto. ¿Vale? Pues ¿cómo vamos a calcular? Ahí veíamos bigrama posible, de trigrama para arriba no es tan sencillo. Entonces, podemos aplicar reglas en cadena. Por tanto, podríamos deducir, me deja aquí, algo así, que la probabilidad de I want to it es la multiplicación de las diferentes probabilidades. Entonces, de esta forma sería una forma, que esta en realidad es la hipótesis de Markov, que eso, que en este caso vemos que la probabilidad de en este caso, de un enegrama de 4 elementos es posible calcular. Entonces, esto lo tenemos explicado bueno, hasta sacar una matriz de probabilidades. Esto lo tenemos en un vídeo y como eso, vamos a seguir avanzando con los vectores, la idea es que os dejamos aquí el vídeo para que lo podáis ver también con los cálculos y aquí ya hablaremos de cara al examen. Pues lo importante es que tengamos el proceso bien entendido para que lo podamos replicar, ¿no? Que seamos capaces de ir calculando todas esas probabilidades con un ejemplo dado. Si hablamos del examen, etcétera, van a ser siempre ejemplos o sea, de este tipo súper súper sencillos. Esto en cuanto a enegramas. Una vez que hayamos hecho todo este proceso y hayamos hecho los cálculos, pues eso, ya seríamos capaces de, dada una secuencia, sea de los elementos que sea, calcular la probabilidad de la siguiente palabra, ¿no? O sea, de esta forma, con ese cálculo que hemos hecho, podríamos hacerlo. Aquí lo importante, esto pues casi lo íbamos diciendo en toda la asignatura, que todo es con un corpus de referencia. Por tanto, las probabilidades que estoy sacando es respecto al corpus que tengo etiquetado y utilizaré los datos
que nos vengan dados, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos un caso de este tipo, el corpus nos lo darán y los datos, como pueden ser este tipo de tablas con las apariciones, ya nos van a ir dadas. Así que eso, importante que lo hacemos respecto a un corpus. ¿Qué pasa? Que esto tiene problemas. Una, que hay palabras, que esto ya hemos hablado más veces, que no aparecen en el corpus, que por tanto, pues no podremos sacar ninguna conclusión o no podremos operar con ellas, pero hay otra, que es la que ahora vamos a intentar resolver, que es que va a haber bigramas que no aparecen en el corpus. ¿Esto qué quiere decir? Que no sé si aquí lo tengo, sí, tengo un ejemplo. Entonces ahora lo vemos. Pues que va a hacer, o sea, que va a haber combinaciones o sea, que no se den en los textos que tenemos, ¿no? Por tanto, veremos que matemáticamente nos va a suponer un problema. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar técnicas. Espera, voy a hacer una cosa antes de nada, que estaba el chat cerrado, lo voy a abrir. Vale. Em, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de suavizado. Entonces, al final, técnicas de suavizado son un conjunto de técnicas que aplicamos a estos lenguajes o sea, lenguajes estadísticos para poder solucionar los problemas que puedan aparecer. Entonces, en este caso, un problema grande que tenemos es que puede haber bigramas, puede haber secuencias de palabras que no se den en nuestro corpus de referencia. Entonces, ¿qué veremos? Primero veremos la técnica de Laplace y la técnica ADK, que veréis que es prácticamente lo mismo, cambiando un número, y después backoff e interpolación. Entonces, serán eso, técnicas al final para mitigar el problema que nos estamos encontrando a la hora de encontrar estas probabilidades de una secuencia. Entonces, eso, ¿por qué hace falta este suavizado o esta mitigación? Porque va a haber enegramas que no existan en ese corpus, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quiero calcular alguna probabilidad y en esa hay una secuencia que es it y después want, vemos que nuestro corpus está a cero. Entonces, matemáticamente, a la hora de multiplicar, nos va a dar cero y se va a anular toda la operación, ¿no? Por tanto, no nos interesa que eso sea cero y simplemente pues, las multiplicaciones que estemos haciendo nos den cero. Veis aquí, de hecho, que hay muchísimos ceros. Entonces, cada vez que no haya una combinación, no vamos a eso, pues no vamos a poder llegar a un resultado. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que propone Laplace con su técnica es que a las apariciones les vamos a sumar un uno. Por tanto, voy a evitar tener ceros y esos ceros se van a convertir en un uno. Aquí alguien dirá, pues las que tenían un número, voy a hacer algo más de zoom por aquí, así. Este que era el o sea, I want, que era 827 pasa a ser 828, ¿no? Entonces, es verdad que es irreal. Incluso decir I seguido de tu uno no correspondería tampoco al corpus. Pero aquí lo importante es que esto lo hacemos relativo. O sea, si sumamos uno a todas las apariciones, las referencias entre ellas van a seguir siendo válidas. Entonces, cuando calculemos probabilidades, aunque no sea totalmente cierto el punto donde partimos, igualmente evitamos operar con esos ceros, que es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, lo que propone Laplace es hacer este más uno en las tablas de apariciones de los bigramas. Nos queda así, evitamos ceros y de esta forma podríamos calcular ya las probabilidades de aparición, pues, de todos. Esto está en un vídeo, cómo llegar a esta tabla, pero aquí la idea es que partimos de esta de arriba, donde hay muchísimos ceros, esto ya son probabilidades. Esto, como os decía, no nos permitiría después buscar probabilidades de n-gramas más grandes, porque aquí ya tendríamos un cero, ¿no? Y a la hora de multiplicar, pues no podríamos operar con ella. Por tanto, cambiamos ese cero por 0,000, que esto es totalmente residual, no nos dice nada, pero matemáticamente no nos estorba y no nos anula toda la operación, ¿no? Entonces hemos conseguido, pues eso, tener números diferentes a cero. Es verdad que esto está así marcado, que las probabilidades cambian, ¿no?
Entonces, alguien podría decir que no es totalmente cierto. Igualmente, este modelo es suficientemente bueno como para que nos quedamos con la forma relativa, ¿no? O sea, que lo tomamos de una forma relativa, al final como si fuesen pesos y por tanto, cuando estemos haciendo los cálculos, pues podremos trabajar con estas probabilidades. Entonces, Laplace dice que sumemos uno a las apariciones y después ya podremos calcular esas probabilidades. Os decía que la técnica K es prácticamente lo mismo, pues significa que en vez de K igual a uno, que sería Laplace, podemos sumar otro número arbitrario, por ejemplo, pues 5. Y entonces, en vez de sumarle a cada uno de estos números un uno, como hemos hecho antes, sumamos 5 y nos quedarían otros números. La idea es siempre evitar el cero, para que las probabilidades no sean cero. Entonces, pues eso, al final es una técnica, sea el de añadir solo uno, que es Laplace, o añadir x diferente a uno, siempre nos va a ayudar eso, a mitigar esos ceros. Antes de nada, porque a veces aquí igual debería añadir esa slide otra vez. Lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Yo quiero calcular, esta slide estaba un poco antes. Lo que quiero es calcular la probabilidad de un n-grama X, en este caso de 4 elementos, y estoy diciendo que tengo que multiplicar las probabilidades. Imaginad que want aparece 0 veces en mi corpus. Esto diría que I want to it es 0, o sea, la probabilidad de I want to it es 0. Para evitar esos casos, cuando una de las probabilidades es 0, es cuando tengo una probabilidad simplemente muy, muy, muy pequeña, y aun y todo tendré una probabilidad como resultado diferente a 0, ¿no? Entonces, es esto con lo que estamos trabajando. Y después tenemos otras dos técnicas que esto de hecho se explican un poco más en los apuntes. Y en este caso, lo que se hace es, si no tenemos, cuando no tenemos los casos o las probabilidades de un n-grama en concreto, se estima esa probabilidad con un n-grama más pequeño. Entonces, esto sería el algoritmo de Backhoff. Entonces, voy haciéndolo, o sea, voy como eso, como estimando, o como dando por hecho que la probabilidad se va a parecer, ¿no? Según voy haciendo el enegrama más pequeño. Entonces, bueno, es una técnica más que se puede utilizar. Entonces, si no tengo los datos de entrenamiento, esas probabilidades, pues utilizo ese enegrama de menor orden. Y frente al algoritmo ese de Backhoff, tenemos la alternativa, que sería la interpolación lineal. Entonces, en este caso lo que hago es, bueno, es un cálculo, yo aquí no me metería tanto, pero al final se calcula como combinación lineal de enegramas de menor orden, ¿no? Entonces, bueno, también es otra forma de ir al final consiguiendo poder calcular esta probabilidad. Y una vez que hemos calculado las probabilidades, viene la evaluación. Entonces podemos hacer dos tipos de evaluación. ¿Para qué sirve evaluar? Pues para decir pues, cómo de bueno es el modelo. Entonces tendríamos la evaluación extrínseca, que esto se prueba en la aplicación final, o sea, esto es eso, medidas como que esto ya lo veréis más en alguna otra asignatura, pero precisión y recall, por ejemplo, eso, cuando hablamos de aprendizaje automático de modelos, pues podríamos calcular ese tipo de medidas ya en la propia aplicación, ¿no? Ya en el uso que le estemos dando, ¿no? Y luego está la intrínseca, que es un concepto que es perplejidad. Aquí nos quedamos, bueno, se calcula como el inverso, o sea, uno entre las probabilidades de multiplicar las probabilidades de bigramas. En este caso, cuanto menor sea la perplejidad, quiere decir que mejor. Quiere decir que las secuencias están mejor representadas. Entonces, bueno, quedarnos que eso, que cuanto menor sea la perplejidad, mejor va a ser para nosotros. Entonces, esto en cuanto a la parte más estadística. Hablaremos de vectores. Entonces, como segunda parte de todo esto, hablamos de modelado de lenguaje vectorial y esto es lo que de hecho seguiremos evolucionando durante el tema 8. Entonces, otra vez, lo que estamos buscando es poder representar textos
de forma que pues, podamos operar con ellos computacionalmente. ¿Para qué? Pues para diferentes tareas de procesamiento de lenguaje natural. Y esto lo hacemos con vectores, que esto ya lo vimos también en la anterior clase. Entonces, ¿de dónde venimos? Que de hecho esto ya lo estuvimos viendo. Si tenemos un texto en concreto, este es un libro, el libro del Quijote, pues tenemos un texto dado y con esto podríamos representarlo utilizando one-hot encoding. Ay, se me deja pasar. One-hot encoding. Esto veríamos que tenía sus problemas, ¿no? Para empezar, era súper fácil de representar porque simplemente poníamos un uno en la posición donde apareciese la palabra en concreto, pero tenía también o sea, desventajas, ¿no? Para empezar, pues que en este caso solo con 27 palabras tenemos un vector de 27 dimensiones. Entonces, a nivel operar luego con ello, pues es bastante engorroso. Entonces, muy fácil de crear porque eso, unos o ceros, simplemente en la posición en la que aparezca la palabra. Sí que a nivel también es bastante sencillo porque todos los vectores son ortogonales entre sí, su producto escalar es igual a cero. Entonces, bueno, pues eso son vectores muy, muy, muy sencillos. Pero es una manera muy poco o sea, representativa de representar estas palabras. No tenemos información de la palabra, simplemente ponemos un uno donde aparezca y listo. Y sí que tenemos muchísimas dimensiones, entonces, y muchísimos ceros. Entonces, es una forma como muy poco eficiente de poder operar de forma vectorial. Lo que aquí creo que ya lo hemos introducido, pero ya veremos mucho más de forma práctica esto, lo que utilizaremos es back of words. Entonces, al final, es una forma de generar un único vector. En vez de generar un vector por cada, o un vector sería de 27 dimensiones, o de n dimensiones, según todas las palabras, tenemos simplemente un único vector que de forma muy eficiente representa todas las palabras de un texto. Entonces, aquí veremos cómo poder operar con estos vectores con un ejemplo. Entonces, en este caso, que de hecho esto está en el vídeo, pero la idea es que aquí, incluso después de cara a preparar el examen, lo veamos de forma práctica, todo esto. O sea, este tipo de ejercicios eso, lo tenéis en el vídeo y lo haremos también en clase. Entonces, en este caso tenemos dos documentos. El primero, la ingeniera y el ingeniero han viajado en verano y el segundo, el abogado ha trabajado en verano. Entonces, lo que vamos a hacer es o sea, generar vectores, en este caso, de cuatro tipos, que iremos viendo uno a uno. El back of words binario, después el back of words basado en frecuencia de términos. Después, en frecuencia de términos ponderada, que va a tener un pequeño matiz, y luego el TF-IDF, que veremos cómo es el cálculo y eso, o sea, veremos lo que representa. Entonces, antes de empezar a generar los vectores, lo que tenemos que hacer es quitar stopwords y lematizar las palabras que tengamos en cada documento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vemos ahí arriba las palabras que van apareciendo, la va a ser stopword. Ingeniera lo vamos a guardar, pero lo vamos a lematizar, que en este caso, por simplificar, lo vamos a dejar en ingeniero. Em, y él van a ser stopwords, ingeniero lo acabamos de poner, entonces va a ser otro lema que vamos a conservar. Han va a ser, o han viajado, se va a lematizar en viajar. En va a ser stopword y verano pasa a ser verano. Por tanto, tengo aquí tres lemas que aparecen en el primer documento. Y después tengo el abogado ha trabajado en verano. Él va a ser stopword, que es un artículo. Abogado ya está lematizado, podríamos decir, entonces lo ponemos en la lista como lista de lemas. Ha trabajado, va a ser trabajar y verano ya lo teníamos. Entonces, bueno, en total en estos dos documentos vamos a tener cinco lemas diferentes. Este es el punto de partida, quitar stopwords y lematizar. En este caso tengo cinco lemas de esos documentos.
y vamos a empezar a construir los vectores. Entonces empezamos, los vamos a hacer en orden binario, TF, el ponderado y TF y DF. Entonces, en este caso, para la representación binaria, como su nombre indica, va a ser un uno o un cero. Si aparece esa palabra, va a ser un uno. Y si no aparece, va a ser un cero. Aunque aparezca 2, 3, 4 o 5 veces, como estamos en el binario, simplemente va a aparecer, o sea, vamos a poner un uno y listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos aquí los dos documentos y vemos aquí para generar o esta matriz o estos vectores, lo que hemos hecho es añadir un uno en el documento uno en los lemas que aparecen en el documento, que en este caso es ingeniero, viajar y verano. En el documento 2 aparecen verano, abogado y trabajar, por tanto ponemos uno en esas posiciones. Así de sencillo. Binario, un uno o un cero según ese lema aparece o no en cada uno de los documentos. Vamos al segundo, que es Backup Words basado en frecuencia de términos. Aquí también como el nombre indica, hablamos de frecuencia. Entonces, ya no es si aparece o no, sino que cuántas veces aparece. Entonces, en este caso, por simplificar, solo hay una palabra que se repite, que es ingeniero, el lema, en el documento uno. Por tanto, pondremos ahí un 2, ¿veis aquí? Y el resto se mantiene igual. Normalmente el binario y la frecuencia de términos suelen ser muy parecidos. Simplemente eso, ponemos la frecuencia que eso, muchas veces puede que sea uno, pues pondremos en el resto, eso, pues las veces que aparezca. En este caso, documento uno tenemos ingeniero dos veces, porque tenemos ingeniera e ingeniero. Y este sería el de frecuencia de términos. Entonces, pintaríamos de esta forma el, los vectores. Binario, frecuencia de términos. Siguiente, frecuencia de términos ponderada. Entonces, ponderada significa que lo vamos a ponderar en base a las palabras que tenga en ese documento, en esa oración. Entonces, en este caso, para ponderarlo, en la primera tengo cuatro tokens, o sea, ingeniero dos veces, viajar y verano. Por tanto, lo que vamos a hacer es, al de frecuencia, lo vamos a dividir eh, por las palabras que tengo. En este caso son cuatro. Entonces, 2 entre 4, uno entre 4, uno entre 4. En el documento 2 tengo solo 3. Entonces, simplemente cada uno de ellos se lleva un tercio y listo. Entonces, aquí en la frecuencia de términos ponderada, tiene que sumar uno en cada uno de los documentos. Simplemente asegurar que sume uno, pues para que quede bien. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues no es lo mismo que aparezca 5 veces en un texto muy corto o en un texto muy largo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ponderar para saber cuál es el peso que tiene dentro del documento. Entonces, en este caso, pues vemos que, por ejemplo, para la palabra ingeniero coge la mitad del peso de ese documento, ¿no? Entonces, pues podemos decir que es bastante, bastante peso. Con esto nos queda el último, que es el TF-IDF, frecuencia de términos inversa del documento. Entonces, aquí ya no hablamos solo de en el propio documento cuál es el peso que tiene, que sería justo el anterior del back of words con frecuencia ponderada, sino que lo vemos qué común o qué rara es esa palabra dentro de todos los documentos del corpus. Entonces, esto es interesante también para saber, pues si queremos comparar diferentes documentos, por ejemplo, pues veremos qué palabra aporta más valor y me lleva más hacia hacer un documento más único o cuál es incluso común en todos los documentos. Entonces, de hecho, puede ser eso, pues bastante rico verlo. En este caso, veremos ahora cómo calcularlo, pero si una palabra aparece en todos los documentos, en este caso el valor va a ser muy, muy cercano a cero. Quiere decir que no aporta información extra o ninguna información, sí, relevante
sobre un documento en concreto. Si una palabra aparece solo en uno o en muy pocos, o sea, depende de cuántos tengamos, pero en muy pocos, este valor va a ser más alto. Y por tanto, quiere decir pues, que es más relevante esa palabra respecto al corpus que tenemos. Entonces, eso, el propósito es poder llegar a comparar diferentes documentos. ¿Cómo lo calculamos? Aquí entra el logaritmo en juego. La fórmula es súper sencilla. Entonces, lo que necesitamos son tres valores. F va a ser la frecuencia del token en ese documento. N va a ser el número de documentos en el corpus, que son, en este caso es un 2, o sea, es muy sencillo. Y el DF, o sea, el último valor, va a ser cuánto es el número de documentos en el corpus donde aparece ese token en concreto. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular, vamos aquí, bueno, no, porque si no, no sabes la frase. Si quiero calcular el TF-IDF de ingeniero en D1, lo que haremos es cuántas veces aparece ingeniero en el documento 1, será 2. Y lo multiplico por logaritmo de, y aquí, ¿cuántos documentos tengo? Son 2. ¿Y en cuántos documentos aparece la palabra ingeniero? Pues solo en uno, que es en el documento 1. Entonces, con esto tendremos el valor. Ya hablaremos del examen y todo esto, pero podemos usar calculadora. Así que no es eso o sea, es una operación matemática muy, muy sencilla. Después, si queremos calcular eso, el TF-IDF de viajar en documento 1, pues vemos que viajar aparece una vez, tenemos n igual a 2, que eso va a ser común en todos, y cuántas veces aparece viajar en uno. Entonces, pues tendremos ahí el valor. Aquí por enseñaros uno un poco diferente, que puede ser verano, este último que aparece en los dos. Si calculo el valor de verano, vemos que verano aparece en los dos documentos. Entonces, tenemos dos documentos en igual a 2 y el DF en este caso será 2. Por tanto, aquí tendremos un valor de 0. Quiere decir que verano no me sirve para poder identificar de forma única ninguno de los documentos. Diríamos no es una palabra especial, sino que es común, en este caso, en todos los documentos del corpus, ya que solo tenemos dos. Entonces, eso, para las comparaciones nos sirve el TF-IDF. No sé si lo he explicado al final por encima o no, pero esto haremos un ejercicio en concreto. Os pondré un ejercicio de un examen anterior y lo practicaremos ya eso en la clase del examen. Entonces, esto ya os adelanto que es una parte bastante importante. Teníamos, por tanto, también por repasar, el back of words binario, el de frecuencia de términos, que es cuántas veces aparece en cada uno de los documentos. Ponderamos en el tercero, que es lo divido entre las palabras, los tokens que tenga en cada uno de los documentos, y el TF y DF, que esto lo calculábamos con el logaritmo y quiere decir la importancia que le damos dentro de todo el corpus, o sea, de todos los documentos, ¿no? Si el TF y DF de una palabra tiende hacia cero, quiere decir que es bastante común, ¿no? Y si tiende a un número más alto, quiere decir pues, que es más único, que me ayuda a identificar un documento de forma más especial. Entonces, con esto, ¿qué hemos visto? Modelos estadísticos, que aquí hablábamos de enegramas, entonces hemos visto de cómo podemos conocer la probabilidad de aparición de un enegrama, un bigrama bastante sencillo, pero si ya aumentamos entre gramas o incluso en más elementos, es más difícil, ¿no? Entonces ahí podemos toparnos con cierta limitación cuando haya bigramas que no, o sea, que no se dan en el corpus. Por tanto, las técnicas de suavizado, Laplace sobre todo, o el ADK, que es un Laplace donde sumamos un número diferente a uno. Y luego el modelado con vectores, que aquí hemos visto que el One Hot Encoding puede ser sencillo y puede eso, parecer muy, muy fácil de generar, pero no es nada eficiente computacionalmente y de hecho pues no es muy arbitrario, ¿no? No nos representa el contenido de un texto. Por tanto, hemos hablado de back of words y de cuatro tipos que podemos generar.
Y esto os decía que volveremos a todo esto en la clase de preparación al examen. Entonces, con esto, en realidad creo que he ido bastante rápido. Yo creo que del agobio que tenía. Entonces, en la siguiente clase pasaremos ya al tema 8 y veis que seguimos con vectores. En este caso ya veremos modelos en concreto de generación de embeddings. Entonces, veremos Word2Vec, veremos Fastest, veremos Globe, o sea, veremos diferentes modelos. De hecho, el tema 8 va mucho de modelos, veremos BERT, veremos Beto, o sea, ya nos meteremos a modelos concretos, a hablar de transformers y todo esto. Entonces, bueno, partiremos de cómo representar ya con modelos en concreto esos vectores. Y eso, como os decía, creo que al final he pegado tanto turbo que ya sabiendo que algunos se iban y que este tema lo suelo hacer más despacio, parece. No sé si hay alguna duda, sea del tema o sea de la logística. De hecho, la logística la voy a volver a poner si alguien se ha unido más tarde, porque creo que es importante. No sé si hay alguna duda de todo esto. ¿Tenéis el test del tema 7? Yo creo que es importante que lo hagáis. Yo creo que ya por lo menos la mitad se pueden resolver con lo que hemos visto en clase, la mitad de las preguntas. Sí, o sea, para redes neuronales la clave va a ser, que creo que lo empezaré por ahí en el tema 8. Los vectores que estamos viendo se utilizan como entradas para las redes neuronales. Normalmente una dimensión de un vector se mapea con cada una de las neuronas de mi red. Entonces sí, sí. Y diría que de aquí back of words es lo que más se utiliza, de lo que hemos visto hoy. Sí. Todo esto, eso, todo el tema de los vectores se utiliza. Creo que os lo he dicho alguna vez. Sí. Y en redes neuronales va muy, muy unido. O sea, de hecho, estamos dando tantos vectores porque van a ser, eso, la entrada de las redes neuronales son los vectores. Entonces es importante que sepamos lo que estamos enviando a esas redes. No sé si hay algún otro tema. Como os digo, el test se puede hacer con los de clase. Yo creo que 5 de 10 o 6 de 10 se pueden sacar con lo de clase. El resto igual son un poco más concretas las preguntas de test, pero bueno, al final es para que os leáis el temario también. Hablaremos de eso, Daniel, pero sí, te hago el spoiler de que sí, sí. O sea, no es una asignatura ni que se evalúa lo bueno que seáis generando código, ni lo bueno que seáis memorizando. Entonces, pues no van a ir por ahí las preguntas. Y es con apuntes, sí. Pero hablaremos de eso en el repaso a examen, que es la semana que viene, o sea, en 2 semanas. ¿No sé, algo más? Sí. Te diría la parte de Bag of Words más, pero ya la semana que viene nos meteremos con otro tipo de vectores, ya con modelos que me van a generar vectores, o sea, ya de forma programática. Entonces, o sea, se usa, no sé si lo llegaremos a usar nosotros. Alguien preguntaba si es útil y tal. Sí, o sea, todo esto en la práctica se usa. Nosotros ya en realidad hablaremos ya de modelos en la siguiente clase. Eso, Word2Vec, Fastest, Glob. Eh, ¿A qué librería de Python se hace lo de hoy? Ninguna. O sea, no vamos a ver ninguna. En la siguiente ya sí, en cuanto a generación de vectores. Allá, eso, ya vamos a ir con notebooks en clase, que hace mucho que no os enseño una, de hecho. Sí. Igual a alguno le suena lo de Fastest o Glove o no sé. Yo creo que ya os van a ir sonando cada vez más cosas. Bert igual y así. Así que eso es. Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí.
Al final he metido duro, bueno, regalo 8 minutos de vuelta. Y, y nos vemos el lunes para 3 horas. Va a ser importante. Yo creo que haré un break en medio, incluso el laboratorio va a ser más, eso, como es en grupos, yo creo que es bastante chill. Pero eso, van a ser 3 horas seguidas, así que prepararos. Así que nada, si hay alguna cosa, como siempre con los mentores. ¿Vale?